Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos en este solemne día de Pascua. Vamos a empezar haciendo una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gloria y honor a ti, Señor Jesús, alegría del corazón humano. Tú eres nuestra alegría, Señor, fuente inmensa de nuestra alegría. Ponemos todos nuestros deseos en esta mañana pascual junto a ti, como los tuvo María Magdalena u aquellas otras mujeres que corrieron al sepulcro de madrugada, o Juan, tu discípulo amado. Amén. Bueno, les pedí que tuvieran en presente, tuvieran con ustedes el Evangelio según San Juan y el mate también, si ustedes quieren tomar mate y si quieren tomar alguna nota también les puede venir muy bien. Acá ustedes me lo tomo yo y el que me toca a mí también me lo tomo yo. Y hacemos así también. ¿Qué les parece? Provecho. El Evangelio de hoy es Juan capítulo 20 versículos del 1 al 9. Lo voy a leer y vamos a hacer una... Necesito que ustedes tengan el texto porque lo vamos a leer varias veces. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio, digan vio, que la piedra estaba sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio, repitan, vio, quiero escucharlos, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro, vio, ¿qué hizo? ¿Los escucho? Vio, digan, vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio, digan vio, y creyó. Todavía no habían comprendido que según las escrituras, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo, el otro día, el padre Raniero Cantalamessa decía en la homilía que dio en el Viernes Santo, que citando a San León Magno, decía que la escritura crece con su lectura, o sea, que a lo largo de los tiempos y situaciones, las nuevas situaciones van suscitando nuevas preguntas que exigen de nosotros, por decirlo así, nuevas respuestas, ¿sí? Nuevas respuestas. Entonces, la escritura crece con la lectura, porque nosotros los creyentes vamos teniendo nuevas preguntas y eso va enriqueciendo la lectura. Bueno, hay evidentemente una pregunta global en este momento. La pregunta global es la pandemia, o sea, o todo lo que sugiere la pandemia, ¿no? Ayer pensaba, 3.500 millones de personas estamos, como a vos que me estás escuchando y yo, confinados en nuestros hogares.
limitados en nuestra libertad de acción por una cuestión sanitaria, para cuidarnos y cuidarnos entre todos. Nunca en la historia humana pasó esto. A ver, nunca. O sea, nunca la Tierra estuvo tan poblada como ahora, pero nunca la mitad de la población estuvo encerrada como ahora. Segundo, un detalle interesante, dramático es el empobrecimiento global que esto va a provocar. Y no hay con qué, o sea, por decirlo así, el daño económico ya está hecho y creo que tenemos que aprender a reconciliarnos con esta realidad. Y tanto vos que me estás escuchando como yo, que tenemos un hogar, que tenemos una computadora y que tenemos una señal de internet con la cual comunicarnos, etcétera. Gracias a Dios estamos más pobres, pero no estamos tirados sin un techo. Gracias Señor, todo don perfecto viene de Dios. Esto también es un don de Dios y hay que agradecérselo. Están surgiendo también realidades nuevas como esta purificación de la naturaleza, de la cual también les hablaba ayer. Está surgiendo una nueva conciencia de solidaridad mundial. La decía el Papa los otros días y creo que estamos en la misma barca y no podemos salvarnos algunos si otros no. Porque si se hunde la barca nos hundimos todos. No es una... Entonces, en este contexto surgen preguntas que tienen que ver con qué miradas, cómo ver, cómo interpretar, cómo comprender esto que nos está pasando y sobre todo, cómo comprenderlo nosotros los creyentes. O sea, cómo no ver en esto un signo de Dios, un signo de los tiempos. Pero para ver un signo de Dios, para ver, es necesario prestarle atención a las miradas del Evangelio para de ellas capitalizar nuestra capacidad de mirar, renovar nuestra capacidad de mirar. A ver, tenemos que aprender a mirar. Tenemos que aprender a mirar para ver lo que Dios nos está queriendo decir. Y hoy en el Evangelio hay 4 miradas. Las 4 miradas tienen que ver con el mismo signo, el sepulcro. O sea, las 4 miradas se confrontan con la muerte, con un signo de muerte, un sepulcro. En este caso, un sepulcro que va a estar vacío. Vamos a las 4 miradas y vamos a ver que las 4 miradas se distinguen por 5 factores. Tomemos el texto. Releamos el texto. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio. La primera mirada es la de ¿quién? María Magdalena. Tomen la nota. Primer factor entonces es el personaje que mira. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio. ¿Quién es el segundo sujeto? El segundo sujeto, el discípulo amado. Vamos a llamarlo Juan, según la tradición. Provecho. Entonces, primera mirada la de la mujer, María Magdalena, la segunda, el discípulo amado, Juan. Vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio, tercera mirada, Pedro, Simón Pedro. Primera mirada, entonces, la mujer, María Magdalena. Segunda, Juan. Tercera, Pedro. Cuarta mirada. Bueno, Pedro dice, vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza, no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte.
Luego entró el otro discípulo, luego, que había llegado antes al sepulcro, él también vio y creyó. ¿Mm? O sea, la cuarta mirada es la mirada también del discípulo amado. Así que tenemos 4 miradas. Primer factor de distinción de las 4 miradas, el sujeto. Es interesante, no podemos entrar en un perfil ahora muy meticuloso y muy profundo de la psicología o el itinerario espiritual de cada uno de estos sujetos, pero ya uno podría, María Magdalena, es toda una historia, la que había sido liberada de 7 demonios, eh, la que había estado junto a María, la Madre de Jesús, al pie de la cruz. Parece una mujer apasionada realmente, eh, activa en la primera comunidad cristiana. Es la que va solita, también se corta sola, en algunos momentos le gana el entusiasmo, le gana el amor, le gana la pasión. Levanten las manos las que se van, los y las que pueden irse identificando con María Magdalena. Segunda mirada, segundo itinerario espiritual es el del discípulo amado. Es tal vez el discípulo en el Evangelio de Juan prototípico, es el discípulo que representa el ideal de todo discípulo, es aquel que está cerca de él, el que en la última cena se recuesta cerca de Jesús, eh, es el que conoce los secretos, es Juan, uno de los, bueno, Pedro, la roca, la piedra. Tenemos entonces 4 miradas, María Magdalena, vamos a llamar el primer Juan, Pedro y el segundo Juan. Hay un detalle interesante que no aparece claro en las traducciones. El segundo aspecto por el cual se distinguen, primer aspecto por el cual se distinguen las miradas es el sujeto. Segundo aspecto por el cual se distinguen las miradas es el término con el cual estas miradas es referido en el Evangelio. Las traducciones todas dicen vio, pero si uno lee el texto original va a encontrar que hay 3 palabras distintas. María Magdalena vio y el primer Juan vio con el mismo verbo que habla del ver normal, ver, ver, veo por mi ventana, veo la computadora, ustedes me ven a mí, punto, no hay mucho secreto en ese ver. El segundo verbo es el que se aplica a San Pedro, que dice vio las vendas en el suelo y el sudario enrollado. Fíjense que el verbo que se utiliza ahí ya no es simplemente ver, es como prestar atención, es mirar, mirar. Pedro eh, miró con una actitud activa, no fue la mirada algo así como que le sobrevino, él cultivó una actitud activa frente a la realidad que se le proponía. Entonces tenemos las primeras dos, María Magdalena y Juan, vieron con la mirada normal. Pedro miró. Y por fin, el segundo Juan dice, vio, pero el vio es percibió, captó. Es decir, es la mirada intuitiva, perceptiva. Voy a decir con una palabra en inglés que se utiliza mucho en las ciencias del conocimiento. Juan tuvo un insight, ¿no? O sea, captó profundamente el significado de lo que estaba pasando. Así que entonces tenemos 4 miradas que se distinguen. Primero por el sujeto, segundo por el verbo con el cual se dice. Tercera distinción. ¿Me siguen o se me perdieron? La tercera distinción
tiene que ver con el punto de vista desde el cual miran. ¿Mm? Primero María Magdalena. Dice, María Magdalena fue, tomemos el texto nuevamente, el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Fíjense este detalle. Cuando todavía estaba oscuro, o sea, en condiciones muy limitadas de visibilidad, María Magdalena ve que la piedra había sido sacada. No dice exactamente en qué lugar María Magdalena estaba cuando vio que la piedra estaba sacada, pero imaginémonos un sepulcro que era una cueva, una cueva. De lejos ya se puede ver la entrada de la cueva. ¿Quién fue alguno habrá ido, tuvo la dicha de ir al Santo Sepulcro en Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro, que está construida justamente encima de la cueva del Santo Sepulcro? Tiene una puertita más o menos de esta altura, uno se tiene que agachar, será 1,10 m, 1,20 m, y se puede poner una piedra ahí adelante, una piedra pesada. Bien, ¿desde cuán de lejos se puede ver esa piedra removida? En condiciones de visibilidad limitadas por la oscuridad. 10 metros, 20 metros. Bueno, o sea, fíjense, pero piensen esto. María Magdalena es la que ve desde más lejos y la que ve en condiciones inferiores respecto de los demás. ¿Mm? El primer Juan, la mirada del primer Juan, esta es la segunda mirada, primer Juan. Dice que corrió, ¿se acuerdan? Corrieron Pedro y Juan al sepulcro, pero Juan corrió más rápido y llegó antes al sepulcro. ¿Y qué dice el texto? Escuchen. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Tenemos al primer Juan que ya ve desde dónde. Desde la puerta del sepulcro. Se asoma, o sea, hay una puerta, mete la cabeza, se asoma al sepulcro y ahí ve las vendas en el suelo. María Magdalena vio desde más lejos y en menores condiciones lumínicas. Juan vio desde más cerca, se asomó dentro del sepulcro, cosa que María Magdalena no. Llega Pedro, número 3. Llega Pedro y ¿qué hace? No solo se asoma, ¿qué hace? Entra en el sepulcro. Fíjense cómo hay un increyendo, un crecimiento desde las circunstancias exteriores de la mirada que cada uno de estos lleva sobre el signo del sepulcro. María Magdalena desde lejos. Juan se asoma. Pedro entra. Y por fin el segundo Juan también entra. También entra. Será la mirada más profunda la que capta el sentido del misterio, pero también desde adentro. Así que vamos armando un poquitito este rompecabezas. Armémoslo. Hay un increyendo en las miradas. En primer lugar, por el término con el cual se refieren. Vio María Magdalena y el primer Juan. Consideró Pedro, percibió
Juan. Desde el punto de vista del lugar desde donde miran, María Magdalena, también hay un crecimiento. María Magdalena desde lejos y en condiciones menores vio. Juan se acercó y vio. Pedro entró y consideró, y por fin Juan entró y percibió. Vamos ahora, así que tenemos ahí, tomémonos un mate, así se nos... ¿Están bien en este día de Pascua? Tomen nota de lo que necesiten tomar. Bien, les cuento entonces que las cuatro miradas se distinguen entonces por el sujeto, 1, por el verbo con el cual se las refiere, 2, por el lugar desde donde acontece, 3. El cuarto punto por el cual estas 4 miradas se distinguen es lo que ven. ¿Qué vio María Magdalena? ¿Qué vio alguien que no me está mirando? ¿Qué vio María Magdalena? Que la piedra había sido quitada. Desde lejos, con oscuridad, vio simplemente que la piedra había sido quitada. 1. ¿Qué vio el primer Juan asomándose dentro del sepulcro? Las vendas en el suelo. ¿Quién vio más? ¿Juan o Magdalena? Obvio que Juan. Tercero, Pedro. Dentro del sepulcro vio, acuérdense, consideró, vio las vendas en el suelo y el sudario que había cubierto su cabeza enrollado en un lugar aparte. ¿Quién vio más, Juan o Pedro? Y evidentemente Pedro. Y por fin, cuarto, Juan entró. Vio ahí lo mismo que había visto Pedro en su mirada, pero él vio y creyó, es decir, él captó la profundidad del misterio. Así que también es coherente el objeto, hay un crecimiento en cuanto al objeto que ha sido visto, ¿no? Y por fin, también estas 4 miradas se distinguen por el resultado que provocan. María Magdalena, desde lejos, cuando todavía es todo oscuro, vio que la piedra había sido removida. ¿Y cuál fue el resultado de su mirada? Sacó una conclusión alarmante. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, se robaron el cuerpo. Se robaron el cuerpo. O sea, fíjense, vamos a ir también leyendo un poquitito esta mirada y el resultado de esta mirada. Uno podría decir que esta mirada es la que saca una conclusión, la conclusión para nosotros los creyentes la más alejada de la realidad. Pero al mismo tiempo, si uno mirara sin fe, sería la mirada más racional. Qué interesante, ¿no? Ya les estoy tirando acá un centro. O sea, la verdad no está reñida con la fe. Y muchas veces la racionalidad pura, en vez de ayudarnos en nuestro camino hacia la verdad, puede ser un obstáculo. La racionalidad pura quiere decir la racionalidad cerrada, clausurada. Aparentemente María Magdalena, una gran santa y una gran creyente, está en este momento todavía en una racionalidad un tanto cerrada y clausurada. Entonces, primera mirada, María Magdalena vio y su conclusión fue: se llevaron al Señor del sepulcro. Primer Juan,
el que llega primero al sepulcro se asoma y ve las vendas tiradas en el suelo. Em, ¿qué, qué sale de esta mirada? Nada, silencio. Eh, Fíjense que hay sabiduría en detener el juicio cuando nuestros juicios podrían carecer de fundamentos o cuando nuestros juicios podrían alejarnos de la verdad, porque no hay manera de verificarlos. Juan ve algo, lo deja sorprendido, evidentemente, pero parece decirse a sí mismo, y esto creo que es importante, que también nos lo digamos a nosotros mismos muchas veces, cuando no tenemos certezas, parece decirse a sí mismo, no sé qué pensar. Tenemos María Magdalena, la que ve menos, desde más lejos, con mayor superficialidad, es la que saca las conclusiones más alarmantes y al mismo tiempo alejadas de la realidad. Juan ya ve desde más cerca, el primer Juan ve desde más cerca, ve las vendas en el suelo, pero no saca ninguna conclusión. Pedro entra dentro del sepulcro, o sea, ve las vendas en el suelo, ya distingue claramente, analiza el dato, ve las vendas en el suelo, ve el sudario que había cubierto su cabeza enrollado en un lugar aparte, pero no saca ninguna conclusión. De nuevo, y creo que esto nos puede ayudar, eh, abstenernos de sacar conclusiones y de subirnos al caballo de quienes quieren que saquemos conclusiones apresuradas sobre las situaciones que estamos viviendo. Y por fin, Juan, el segundo Juan, la cuarta mirada, el segundo Juan que dice vio y creyó, vio y creyó, o sea, percibió la coherencia del signo. El sepulcro estaba vacío, la piedra estaba corrida, el sepulcro estaba vacío, las vendas estaban tiradas en el suelo, el sudario enrollado en un lugar aparte. No vio a Jesús resucitado, pero vio y creyó que lo que explicaba todo eso no era la teoría conspirativa a la que aparentemente se sube doña Magdalena, sino lo que explicaba todo eso era que Jesús estaba vivo después de haber estado muerto, por tanto que había resucitado. Esa era la explicación. Amén. Entonces recapitulo. 4 miradas. María Magdalena, el primer Juan, Pedro, el segundo Juan, se distinguen no solo por el sujeto que mira, se distinguen por el verbo con el cual se dicen, se distinguen por el lugar desde donde se produce la mirada y se distingue por el contenido de la visión y se distinguen por fin por el resultado de esa visión. Pues bien, pasamos a ¿qué fue lo que vio el discípulo amado que no vieron los anteriores? O sea, ni siquiera Pedro. La piedra corrida la vieron todos, el sepulcro vacío lo vieron todos, las vendas tiradas en el suelo los vieron todos,
El sudario enrollado en un lugar aparte la vieron todos. Pero ¿qué vio es el discípulo amado que no vio ni siquiera Pedro en esta circunstancia? Fíjense que el detalle de las mortajas es muy significativo en este texto, ¿no? Aparece, son 3 versículos que le dedica, 9 versículos, un tercio está referido a la descripción de estas mortajas. Las vendas tiradas en el suelo, el sudario enrollado en un lugar aparte. El sudario era lo que cubría la cabeza de un muerto, ¿no? Las vendas eran lo que ataban al muerto, ¿no? Uno podría decir, aquí ya me dedico un poco a interpretar, que las vendas son las ligaduras de la muerte, son las fuerzas que retienen en la muerte, mientras que el sudario es un signo de la misericordia para con todos aquellos que son vulnerables o están en situación de muerte. El sudario cubría el rostro, sudor, para que chupara el sudor del rostro de los que han muerto, que muchas veces mueren después de agonías muy, muy duras. Entonces hoy, bueno, a veces también. A nosotros cubrimos el rostro de los muertos para preservarlos de las miradas indiscretas o curiosas o desaprensivas. Fíjense, una de las cosas que nos causaba estupor en estos días es ver los muertos tirados en la calle en Guayaquil, Ecuador. Nos parecía esto, ¿no?, como escandaloso, escandaloso. El sudario es la misericordia, la misericordia activa incluso para quienes ya han muerto. ¿Qué vio Juan? Vio por el suelo, tiradas, derrotadas, las ligaduras de muerte, y vio guardado en un lugar aparte el sudario, es decir, el signo de la misericordia con el vulnerable. Esto, esto es lo que permite creer, esto es lo que le permite creer. Ve la coherencia del signo con un anuncio que tal vez para la mayor parte había pasado desapercibido, el anuncio de la victoria pascual. Es interesante, ¿no? Y para pensar, y ya voy terminando, ¿cómo vemos esta pandemia? No sirven las miradas superficiales, no sirven, y por eso creo que una de las cosas que nos invita el Señor en estos días es a evitar consumir aquello que pueda superficializar o banalizar nuestra mirada de lo que está pasando. Es también una forma de ascesis, una forma de ayuno. Así que los invito a tal vez saber apagar la radio, la televisión, saber no sumarse a las campañas que andan por aquí y por allá, eh, filtrar, filtrar lo que consumimos, tanto de informaciones como en las redes sociales, y, y no sumarnos a las lecturas trágicas, fatalistas, conspirativas, nos harían mucho mal. Segundo, aprender a guardar silencio como el primer Juan o como el primer Pedro, una vez que nos hemos informado bien. Si no sabemos qué pensar, digámonos a nosotros mismos, no sé qué pensar, y estaremos diciéndonos la verdad, y estaremos diciendo una verdad. No sé qué pensar ante esto,
y esto se llamaba, si no recuerdo mal, en la filosofía de Husserl, la epogé, es decir, postergar el juicio o aceptar no juzgar frente a lo que está pasando. Aceptar no hacer cuando digo juzgar es hacer una sentencia o tener una idea clarísima de lo que, de una interpretación. Entonces, y por fin tratar de descubrir coherencias. Esto sí, esto es lo puramente espiritual. ¿Qué coherencias vemos entre el misterio de Jesús y esto que se nos propone? Fíjense que en todo momento el signo tiene que ver con la muerte. Es un sepulcro, son mortajas, eh, vendas, sudarios. eh, la muerte, el sepulcro, lo vinculado a la muerte, es un signo. Y digo, hoy lo estamos viendo por todas partes, signos de muerte. Pero dentro de esos signos de muerte, desde dentro de esos mismos signos, surge para los creyentes signos primaverales, pascuales. Bueno, gloria a Dios que nos dé Él la mirada de Juan, ¿no? La mirada eh, que se apoya sobre las miradas inquisitivas, profundizantes de Pedro, pero que es capaz de captar esas coherencias espirituales que nos permiten dar un salto que no es un juicio, un salto sino que es una actitud más profunda, creer qué nos está diciendo Dios, creerle a Dios que nos está hablando, que nos está mostrando cosas que sin duda y siempre, desde su actitud amorosa, son para nuestro bien y el de toda la humanidad. Los bendigo a todos y bueno, les recuerdo que a las 11:30 por este mismo canal, no a la misma batihora, pero sí en el mismo Vaticanal, estaré celebrando la Santa Misa. Bendiciones a todos. Hasta luego.